del Señor esta mañana, o el tema que le hemos puesto, es muy sencillo. Diga conmigo: el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Hay quienes dicen: pastor, el ayuno, eso no es bíblico, eso no es de Dios, dice alguien, ¿verdad? Algunos lo dicen sarcásticamente, pero otros lo dicen realmente convencidos de que aquello no es de Dios, de que aquello ya pasó de moda. Sin embargo, la Biblia es clara en establecer el ayuno como uno de los mandatos bíblicos establecidos por Jesús. ¿Sabía eso usted? Vamos a adentrarnos un poco en un momento a este tema. El ayuno se trata de tener deseos de Dios y deseos también de que cada vez mi humanidad sea menor y la vida espiritual sea mayor. ¿Alguien quiere una mayor vida en el espíritu? Bueno, a usted le funciona el ayuno. ¿Sabe una cosa? Hay cosas que yo he experimentado y que yo recomiendo. Cuando usted experimenta algo, ahora escuchaba a mi hermana Ania que le decía a alguien: oiga, me ha hecho tan bueno el orégano, ¿verdad? Porque está con tos, y ella decía: el orégano me ha hecho buenísimo. Y alguien dijo: ay, sí, con leche. Y yo le agregué masmelos. Y entonces fue mejor la receta, ¿verdad? Leche, masmelos y orégano para la tos. Y esto empieza a pasar, ¿cierto? No es un chisme, sino que me fue bien a mí, me funcionó. Y cuando escucho que alguien está enfermo, yo le comparto aquello que a mí me funcionó, ¿cierto? Muy bien, déjeme decirle que a mí me han funcionado algunas cosas. Si a usted le cuesta vivir una vida en santidad, yo le recomiendo que empiece a leer la Biblia. La Biblia tiene un poder maravilloso para santificarlo a uno de adentro hacia afuera. Usted no se da cuenta, pero está sucediendo, está ocurriendo. Yo recuerdo mis primeros días en el Señor. Cristo vino a mi vida, y cada vez que yo iba caminando por la calle y yo quería hacer algo malo, era como que si aquel versículo saltara a mí. Decía: mejor te es entrar al cielo sin una mano que al infierno irse entero, parafraseándolo. Y entonces yo decía: sí, no. Y entonces dejaba de ver cosas que no tenía que ver, dejaba de hacer cosas, porque aquella palabra estaba obrando en mí, estaba santificándome. Y constantemente, y así fui encontrándome otros pasajes. El primer pasaje bíblico que yo me aprendí fue 1 Corintios 10:13. Si alguno, no, este era Gálatas, este es otro, rebobino. El de Corintios 10:13 dice: no ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que junto con la prueba nos da la salida para que podamos resistir. Un buen pasaje. Ahora, este pasaje, en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, estaban santificando mi vida. Esto no debería de ser nuevo para usted, porque el Salmo 119, verso 5, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. En este mismo Salmo hacia adelante también dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Si no es por medio de la palabra. Entonces, la palabra de Dios sirve para santificarnos. ¿Quiere usted una vida más santa? ¿Quiere usted una vida menos carnal? ¿Quiere usted ser más positivo? Lea la Biblia. Pero con una dosis de 30 segundos al mes es muy difícil que usted pueda ver frutos positivos. Pero si usted empieza a aplicar dosis fuertes de esta verdad dentro de usted, su vida se empezará a santificar. Y yo lo recomiendo. Yo le digo: esto a mí me funcionó, esto a mí me ayudó. Ahora le digo algo también particular. Cuando hablamos del ayuno, no es mi verdad hoy, pero en mis primeros 10 años de cristianismo, en mis primeros 7 años de cristianismo, después del primer año, yo empecé a hacer ayunos 3 veces por semana. Ayunaba lunes, miércoles y viernes. Ayunaba de 5 de la mañana
a 7 de la noche. Y eran ayunos intensos, eran ayunos de verdad, de mucha oración, de mucho evangelismo, de mucha lectura de la Biblia, de mucho escuchar predicaciones. Eran horas de horas de horas. También por ratos me quedaba dormido, me despertaba, me lavaba la cara. Pero en ese tiempo también yo puedo decirle a usted que aprendí algunas cosas respecto del ayuno. Si hay algo que mata la carnalidad y la humanidad en uno es el ayuno. Porque el ayuno lo que está buscando es conectarse uno con Dios, es estar más cerca con Dios, es poder discernir y entender más a Dios, es poder ser más agradable a Dios. Entonces, cuando usted decide ayunar, al mismo tiempo usted decide orar más, usted decide leer la Biblia más, usted decide también apartarse de aquellas cosas que usted sabe que no le agradan a Dios, y eso está produciendo una muerte humana, espiritual dentro de nosotros. Nuestra carnalidad empieza a desaparecer. Cuando usted toma un ayuno como este de 5 días y empieza a vivir el ayuno, los primeros días usted va a tener ganas quizás de hacer algunas cosas. Ejemplo, yo le dije a mi hijo ayer, le dije, mi amor, estamos viendo una serie que empezamos a ver él y yo. Y le dije, bueno, ahora puedo seguirla viendo con usted hasta el viernes. Porque estamos ¿de qué? De ayuno. El ayuno no es para ir a ver Netflix. El ayuno no es para estar usando el celular todo el día. El ayuno es para ser intencional en buscar a Dios. El ayuno es para ser intencional. Hoy yo me levanto, estoy en mi día de ayuno y mis hijos también están haciendo un ayuno diferente, un ayuno tipo Daniel, y entonces ellos tienen su plato de frutas. Y ahí su melón, su piña, papaya. Esto es para que vea que usted puede, que usted puede. Y yo paso por ahí. Hasta mi esposa me dice, ¿usted va a comer frutas o no? Y yo, apártate de mí, apártate de mí. No, yo simplemente le dije no. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ahí ya empieza uno a tener ¿qué? Voluntad. Determinación. Oiga, yo estaba en mi oficina, y a mí me llegaba el olor a la fruta. Oiga, era mágica esa fruta. ¿Sabe una cosa? Pero yo dije, no. He decidido pasar un tiempo con Dios. ¿Y qué es lo normal ahora más tarde? Lo normal es que yo empiece a ser invitado por un montón de cosas. Que mi hijo un día, papi, solo 5 minutos, vea que venga, un ratito. Determinación. Pero en esa determinación yo estoy eligiendo, ¿a quién estoy eligiendo? A Dios. Es decirle a un montón de cosas no para decirle a Dios sí. Eso es importante. Si usted va a ayunar o está ayunando, por favor, apártese de televisión, apártese de Netflix, apártese de los videojuegos, apártese de todo eso. Haga de su ayuno algo intencional. Alguien dice, pastor, usted ayuna así porque usted no trabaja. Déjeme decirle que cuando yo ayunaba lunes, miércoles y viernes trabajaba. Trabajaba de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Qué le parece? ¿Y cómo hacía, pastor? Normal. Me levantaba más temprano para orar más. Cuando era el tiempo del desayuno, abría mi Biblia y leía la Biblia. Cuando era el tiempo del almuerzo, leía la Biblia otra vez, escuchaba algún mensaje. Cuando mis compañeros me decían, ¿qué va a poner hoy para el pan de la tarde? Era incómodo. No, yo hoy no participo. No, tranquilo, yo invito. A veces ni preguntaban y ya alguien llegaba con el pan, lo alistaba y todo, y me dice, ahí le dejé. Y yo, gracias. Yo estoy de ayuno. Porque muchas veces nos van a ofrecer las cosas, nos las van a poner en la mano. ¿Me está siguiendo? Pero nosotros tenemos que elegir a Dios. ¿Sabe qué es el ayuno? Es elegir a Dios, es decidir morir a mí mismo, a mis deseos, a mis placeres, a lo que yo quiero por conocer y recibir más de Dios.
El ayuno se trata de tener deseo de Dios. Dígale al que tiene al lado, el ayuno es tener deseos de Dios. Eso es el ayuno. La decisión de ayunar no debe ser motivada ni por la arrogancia ni por el legalismo. Voy a contarles algo no mío, aunque es casi igual. Mi esposa el año pasado hizo un ayuno de 7 días. ¿Quién de ustedes sabía? ¿Quién sabía? Y porque no tenían que saber. Y yo he ayunado, pero yo no tengo que andar diciéndole a ustedes, hey, estoy ayunando un mes, estoy ayunando 15 días, estoy ayunando un día. Este ayuno de 5 días que estamos haciendo, yo quiero decirle de dónde nace y por qué nace. Desde antes de que terminara el año, yo empecé a sentirme muy movido por Dios a tener tiempos de ayuno. Mi esposa de igual forma. Y fue algo no al mismo tiempo, pero sí muy cerca. Y empezamos a sentir ese llamado de Dios de ayunar. Y yo, pero ayunar, yo tenía tiempillo de verdad de que no ayunaba largo. Inclusive yo le conté a alguna gente, quiero hacer un ayuno, pero no los voy a invitar, pero siento de Dios. Y empecé a escuchar la voz de Dios, ayune, ayune, ayune. Cuando Dios llama al pueblo, a la iglesia, a sus hijos a ayuno, normalmente los ha llamado, los ha convocado para 2 cosas. Número 1, para redimir al pueblo de maldición, de juicios terribles que están por venir o que ya están sucediendo. Y número 2, para traer un despertar y un avivamiento en la iglesia. Cuando Dios llama a una persona a ayunar y lo anima a unir a muchas otras personas al ayuno, este es bíblicamente el propósito que Dios ha tenido para convocar ayunos fuertes. Ahora, Dios en alguna medida me ha estado llamando a mí. Y en estos días estábamos terminando el discipulado, que por cierto la graduación ya está próxima, ya está cerca, de esto hablo el próximo domingo. Y cuando el pastor Mike dice, nosotros vamos a ayunar 5 días con la iglesia en Estados Unidos y todas las iglesias en el mundo. Mi pastor viene y dice que él va a ayunar 5 días, yo lo escucho y él dice, y yo quiero invitarlos, ¿verdad? Como a que sean parte. Entonces yo dije, a mí no me costó nada decir, yo me apunto. Yo voy. Sí, estoy de acuerdo, me gusta. Yo los acompaño en ese ayuno. Ahora yo lo estaba diciendo a modo personal, pero también al mismo tiempo dije, bueno, no es una mala idea decirle a la iglesia también que ore con nosotros, que ayune con nosotros. Y analizando el año y viendo todo, me doy cuenta que Dios hace tiempos viene poniendo esto. Diga conmigo, Dios quiere traer un despertar a su iglesia. Dios quiere librarle a muchos de ustedes de cosas terribles y nos está llamando a un ayuno. Nos está llamando, ¿sabe qué es el ayuno? El ayuno es un llamado a la santidad también. ¿Qué es el ayuno? Es un llamado a la santidad. ¿Cuántos de ustedes reconocen que hay muchas áreas de su vida que necesitan ser intervenidas por Dios? Yo necesito cada vez más de Él. Ahora, Mateo capítulo 6, verso 16. Jesús está hablando a un grupo de personas porque antes los fariseos ayunaban, los paganos también ayunaban, había muchos tipos de ayunos. Sin embargo, Mateo 6, 16, Jesús dice a sus discípulos, dice, cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. No sé si usted nota que dice cuando ayunen. En otras palabras, está dando por un hecho, está dando por cierto que sus discípulos van a ayunar, que sus seguidores van a ayunar. Y entonces ahora les dice, cuando ayunen, no pongan caras tristes.
para que todo el mundo sepa que están ayunando. Diga conmigo, Jesús aprobó el ayuno. Y en alguna manera creyó que sus seguidores iban a hacerlo. Hay gente cristiana de años que yo me he encontrado que me dice, pastor, yo nunca he ayunado. Y yo digo, ya voy viendo por dónde va la cosa. Ya voy entendiendo muchas cosas de tu cristianismo. Ahora, cuando usted ayune, usted tiene que tener un propósito. ¿Qué tiene que tener? Propósito. No es simplemente decir voy a ayunar porque todo el mundo está ayunando, qué bonito. No, usted tiene que tener un propósito. El pastor Mike contó un montón de testimonios ese día sobre cosas que han pasado por medio de días de ayunos que ellos han hecho. Contó desde milagros financieros hasta milagros físicos y otro tipo de milagros. Él decía, y nos hizo hasta un recorrido, él decía, yo tengo una casa muy bonita y recuerdo que esta casa fue el producto de un día que yo estaba ayunando y al final del ayuno Dios respondió y me sorprendieron con esto, que no tenía dinero para comprar una casa tan buena y Dios proveyó. Un ayuno, alguien dice, por una casa, bueno, cada quien ayuna conforme quiera y por lo que Dios le ponga en su corazón. ¿Sabía usted que muchas personas en la Biblia ayunaron? Moisés ayunó, Daniel ayunó, David ayunó, Jesús ayunó, Pablo, Bernabé ayunó y muchos otros en la Biblia ayunaron. Y todos estos ayunaron con propósitos específicos. ¿Cuál es el propósito de tu ayuno? Vamos a ver y sigo un poquito más antes de entrar a algunas cosas. Mateo 6:16, cuando usted lee hasta el verso 21, voy a leer el 17, 18, 19, 20 y 21, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? ¿En dónde va a recompensar? En público. Es el mismo efecto de la oración. Es la misma frase que utiliza Jesús cuando se refiere a la oración. No seas como los fariseos hipócritas, porque ellos aman orar de pie en sus sinagogas para que todo el mundo los vea. De cierto, ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores. Pero ahora no es la palabra oración, sino es la palabra ayuno. No es la palabra oración, ahora es la palabra ayuno. Ahora, cuando yo oro en secreto, ¿qué dice Dios? Que Él nos recompensa en público. ¿Qué dice Dios que Él hace cuando yo ayuno? Dice, no le muestre a todo el mundo que usted está ayunando, porque yo le voy a recompensar aquello públicamente. Entonces el ayuno es algo propio, es algo que yo hago con Dios, en lo secreto, que nadie tiene por qué enterarse. Ahora diga conmigo, la oración y el ayuno tienen grandes recompensas. ¿Qué tiene la oración y el ayuno? Grandes recompensas. Ahora, la pregunta es, ¿quiero yo realmente la recompensa de Dios? ¿Estoy buscando solo la recompensa de Dios? Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Dos palabras muy fuertes. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Había un muchacho que le llevaron a los discípulos de Jesús para que lo sanaran.
Los discípulos de Jesús, cuando usted lee los tres evangelios, hay tres evangelios en los que sale esta historia y van narrando algunas partes, dice que ya discutían hasta entre ellos. Era como, pero no, ore usted, no, mejor usted, pero no, los dos. Y no había forma de que al muchacho lo sanaran. Y el papá le dice a Jesús, hey, es que yo lo traigo a sus discípulos, pero sus discípulos que van, no sirven. Sus discípulos no pueden hacer nada con él. Y se lo llevan ¿a quién? A Jesús. Ahora dice, verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? De los discípulos Jesús dijo todo eso y ellos se quedaron calladitos, más bonitos, vieron cómo Jesús resolvió el asunto y más tarde, cuando ya estaban solo con Jesús, yo me imagino, déjeme pensar que fue Pedro el que dijo, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Yo hice lo mismo que usted hizo. Yo dije en el nombre de Jesús sal fuera, pero él no salió. ¿Por qué yo no pude y usted sí? ¿Qué es lo que usted tiene que yo no tengo? ¿Por qué hay otros demonios que sí salen, pero este no? Como haciendo pensar que quizás este endemoniado era especial, que quizás este era más complicado que algunos otros que ellos sí habían podido sanar antes. ¿Cuántos de ustedes piensan que hay niveles? Que a usted le dicen, ore por mi hijo que tiene calentura. Y le dicen, ore por mi hijo que está en cuidados paliativos. Cierto que nosotros hacemos una gigante distinción entre eso. Pero la fe, para que se le quite al niño la calentura, es la misma fe que hay que tener para que Dios lo sane aquí, es la misma. No tiene que ser más grande, es la misma fe. Si usted puede creer al Señor por algo pequeño, de igual forma debería poder creer para algo grande. Por eso si usted va a creer y va a creer en el Señor, crean grande. ¿Para qué va a creer en pequeño? Dígale que tiene la oiga, crean grande. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Qué les dijo Jesús? No dijo por la poca fe del Padre, porque ese Padre también es aquel Padre que le dijo al que Jesús le dijo, si usted puede creer, él se sana. Y él le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es el mismo. En otras palabras, los discípulos podían pensar, nosotros sí creemos, el que no creyó fue el que vino. Pero yo sí. ¿Cuántos alguna vez han sentido eso? Yo sí creí, el que no creyó fue el otro. Bueno, los discípulos pudieron haber estado pensando eso también. Sin embargo, Jesús no le dice por la poca fe del padre, por la poca fe del muchacho. Él les dice por vuestra poca fe. Y lo señala y apunta hacia adentro. Diga hacia donde duele. Porque una cosa es para allá, pero cuando ya me señalan a mí, el asunto duele. Ahora sigue diciendo, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y es donde aparece el famoso grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. En otras palabras le dice, no es que ustedes tengan muy poquita fe, es que si tuvieran solo un poquito de fe, podrían hacerlo. ¿Está oyendo? Sigue diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué sale? Con oración y ayuno. ¿Cuántas veces usted ha estado orando por algo o queriendo ver algo espiritual y usted sí ora, pero no le alcanza?
¿Le ha pasado? ¿Sabe qué necesita usted? Más ayuno y más oración. Usted ve que usted ora por sus hijos, pero no ve los resultados que quiere. Usted ayune y ore más. Pastor, pero el año pasado yo ayuné una vez. Sí. No, sí, ya sabemos por qué no hemos visto el resultado. Porque cuando yo quiero algo, cuando yo deseo algo, ¿sabe? Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿por qué usted al principio ayunaba lunes, miércoles y viernes? Porque no podía ayunar todos los días, me moría. ¿Y por qué ayunar tanto? Porque yo quería con todo mi corazón lo mismo que quiero hoy, conocerlo más, ver la obra de Dios en mi vida y en esta tierra, ver la salvación de Dios. Yo quiero ver a la gente realmente sanarse, ser liberada. Yo no sé si a usted le gusta escuchar noticias feas. ¿Sabe? El 24 de diciembre mi esposa y mis hijos y yo fuimos a compartir con la familia, una tía de mi esposa por acá cerca. Y como a eso de las 7:40 de la noche, 8 de la noche, estaba yo saliendo para montarnos al carro, ir a este lugar. Y cuando yo voy saliendo, traen a una muchachita de unos 12, 13 años, dos chicas. Y vienen en puro, ahí, imagínense, o sea, a una la traen arrastrada totalmente inconsciente. Y las que la traían parecían marionetas, iban para allá y para acá. Un poquito más adelante ya no se la aguantaron o se cayeron, no sé, ahí cayeron todas. A como pudieron la levantaron y la llevaron a casa. Qué triste. Eran niñas. La llevaron a la casa al menos. Llegó. ¿Cuántas no llegan? ¿Qué habrá pasado? ¿En dónde estaban? ¿Dónde estaban los papás? Tantas preguntas. ¿Sabe? Pero yo ya iba triste. Yo quería como hacer algo. ¿Verdad? Uno digo, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? Lo peor que podemos hacer es lo que hemos hecho, es ser indiferente. Y decir, bueno, a mí no me pasa. Mi hija iba conmigo, mi hijo iba conmigo, íbamos a ir a disfrutar, íbamos a pasar bien, habían regalos, pero yo acababa de ver a una chica, tal vez de la edad de mi hija, tirada en una acera. ¿Cómo lo hace sentir? Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Nosotros vemos que las cosas no andan bien y no hay que ser muy sabelotodo para ver que no anda muy bien la cosa. Pero nosotros nos conformamos con tratar de vivir más o menos vidas buenas, ya nos desinteresamos. El amor de Dios nos va a llevar a pagar precios altísimos por las personas. Personas que tal vez no lo van a valorar, personas que tal vez nunca lo van a reconocer. Pero ¿sabe cuál va a ser la recompensa nuestra? La recompensa nuestra va a ser cuando podamos ver a uno de esos entregar su vida a Cristo. La recompensa nuestro alimento es ver a Dios responder la oración y que aquel matrimonio que estaba desbaratado, que no tenía solución, ver cómo Dios intervino y transformó aquello. Ver cómo Dios tomó algo que el mundo llamaba vil, menospreciado, que no valía, y le volvió valioso a su ver. El ayuno produce que haya un incremento, que haya una activación de nuestra fe. ¿Qué produce el ayuno? Una activación, un crecimiento, un desarrollo de nuestra fe para poder derribar cosas que antes de no lo habíamos logrado. ¿Cuántos de ustedes quieren conquistar cosas este año? Usted necesita orar, usted necesita ayunar, usted necesita hacer que haya ese incremento, esa activación de fe. Hay cosas que usted ya no cree. Pero usted no cree porque su fe se estancó, su fe se apagó. Pero le aseguro que si usted puede ayunar los 5 días o al menos un día, usted va a notar cómo su fe va a incrementar.
Verso 14 de Mateo 9, 14 y 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Qué hacían los discípulos de Juan y los fariseos? Ayunaban. Pero los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? Ellos no ayunaban. Ahora hay una explicación para esto. Ellos no pueden echar fuera al demonio y Jesús les dice: por vuestra poca fe no pueden, y esto no sale sino con ayuno y oración. Pero Jesús no les está diciendo que ayunen en ese mismo momento, que empiecen a ayunar ahí, y más tarde los fariseos y los discípulos de Juan le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Esto es referente a Cristo. Y entonces ayunarán. El ayuno es para ahora. Dígale al que tiene al lado: el ayuno es aquí y ahora. ¿Y por qué los discípulos no ayunaban? Bueno, porque él estaba ahí con ellos, les estaba enseñando. Pero cuando él se fuera, si ellos querían echar fuera demonios, si ellos querían sanar enfermos, si ellos querían que sus vidas fueran usadas, ¿qué debían de hacer? Debían de ser gente de ayuno y oración. ¿Quiere usted un ministerio? ¿Le ha creído usted a Dios por una familia transformada? Usted debe de ser un hombre y una mujer de ayuno y de oración. Ahora déjeme empezar a hablar de algunas cosas que usted puede esperar cuando ayuna. Acá podríamos ver que podemos esperar recompensas de Dios. Nos damos cuenta que Jesús nos manda a ayunar, espera que ayunemos. Que es por medio del ayuno que vamos a tener grandes conquistas de cosas que en otro momento no pudimos hacer, ahora las vamos a poder hacer. Deuteronomio 9:9, leo para ustedes, referente a Moisés. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. Fue el ayuno que Moisés hizo de 40 días. ¿Cuántos días ayunó primero? 40 días. ¿Y cuál era el propósito de estar ahí? ¿Qué estaba recibiendo Dios? Estaba recibiendo los mandatos, las instrucciones. Cuando usted ayuna también para que Dios le dé dirección sobre temas específicos. Usted dice: pastor, a mí mucha gente me dice: pastor, yo no sé qué hacer con este hijo mío. Y yo le digo: bueno, yo lo escucho, pero yo tampoco. Oremos. Pastor, es que todo el mundo me dice que ore. ¿Y pero qué le vamos a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Sí me está entendiendo? La gente viene a consejería matrimonial, traen a la esposa o al esposo esperando que uno se los cambie. No se puede. O sea, no se puede. Yo no tengo una varita mágica cambia esposos. Pastor, aquí se lo traigo. Y yo, pura vida, ¿y qué quiere que haga? ¿Sí me está siguiendo? Pero cuando yo le digo: vamos a ayunar y orar una semana por su esposo. Ay, no, pastor. Pero ¿y el cambio que usted dice que quiere? Porque todo lo queremos fácil. No queremos pagar un precio. No, ya Cristo pagó el precio, pastor. Yo nada más recibo. No es así, mi hermano. Aquí en la tierra también hay que pagar un precio. Aquí también tenemos que ser esforzados. Aquí también tenemos que ser valientes. Aquí tenemos que ser firmes en la palabra. Aquí hay que vivir en santidad. No hay otra forma. ¿Qué podemos esperar cuando nos metemos en ayuno y en oración? Podemos esperar que Dios nos dé sus mandatos, sus direcciones, sus instrucciones específicas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Cuando usted logra obedecer lo que Dios habla, a usted le va a ir bien, usted va a prosperar.
¿Cuántos de ustedes alguna vez en toda su vida cristiana han podido obedecer a Dios en algo? Yo he podido algunas veces, varias veces. ¿Sabe una cosa? Cada vez que yo he podido obedecer a Dios, aún cuando lo obedecí sin entender lo que me estaba pidiendo, más tarde vi su recompensa. Más tarde entendí y di gracias a Dios de que pude obedecer. Yo muchas veces sentado en una silla, en una banca, escuchando a un pastor, Dios habló a mi corazón y me pidió algo. Algunas veces me pidió algo material, algunas veces me pidió que accionara algo, algunas veces me pidió que dejara algo. Y saben, nunca fue fácil. ¿Está oyendo? Nunca una petición de Dios a mi corazón ha sido fácil. Nunca. Siempre que Dios viene, yo no sé qué es lo que Él hace, pero Él llega ahí donde duele. Él pide ahí donde usted no quería que nadie llegara. Él va a lo profundo de uno y de ahí le dice, esto es lo que quiero. Y usted estaba listo para entregarle todo menos eso. Pero Dios dice, déjate todo eso, dame eso. Y duele. ¿Sabe por qué? Porque es una muerte. Es una muerte muchas veces al ego, es una muerte muchas veces a mi vanidad, es una muerte a mi mente que piensa que todo lo sabe. A veces lo que Dios me pide es tan insignificante que mi mente tan brillante no puede entender y no lo puede dar. ¿Qué le parece? Soy tan inteligente que no puedo creer que Dios me esté pidiendo un confite para regalarme una fábrica. Si yo le dijera a usted, deme un confite para regalarle una fábrica de confites, probablemente todos se reirían, ¿cierto? Dios muchas veces trabaja así con uno. Nos pide algo insignificante, pero ¿sabe una cosa? Algunas veces esas cosas son tan insignificantes y yo las razono tanto que no se las puedo dar a Dios. Soy más inteligente. Soy tan inteligente que cuando Dios me pide algo yo lo razono y no se lo puedo dar. Eso me ha pasado a mí. Hay una historia de un hombre que salió de la cárcel, salió sin nada. En la cárcel le habían regalado un traje. Él llegó y se sentó en una banca de una iglesia el primer día porque él le prometió a Dios que si salía de la cárcel iba a ir a la iglesia. Y llegó a la iglesia triste, feliz porque había salido, pero triste porque nadie lo había llegado a recibir, porque no tenía nada, porque no sabía cómo iba a empezar su vida ahora. En ese lugar, tras de eso pasan a la ofrenda y él dice, ¿y yo qué voy a dar? Si más bien estoy para que me den. Sin embargo, Dios le movió el corazón y él vio uno de sus botones de plata o de aluminio creo que era, o de metal, lo tomó y lo echó en el sobre, movido por Dios. Ese hombre se convierte más tarde en el empresario más grande y más fuerte, ya sea en metal o en aluminio, no recuerdo. ¿Qué le parece? ¿Quién puede creer que un botón insignificante en un saco viejo, él pudo pensar, me va a echar a perder este botón? ¿Para qué voy a echar ese botón? Esto no tiene sentido. Pregúnteme si tiene sentido. No, no tiene sentido. Humanamente no tiene. Pero para Dios tenía todo el sentido. Él solo estaba buscando una excusa de que aquel hombre le creía para poder bendecirlo a la medida que él lo quería bendecir. Cuando Dios te pida algo, sepa que Dios solo está buscando una pequeña muestra de fe para darte todo lo grande que Él preparó. Dios preparó cosas grandes para cada uno de nosotros, pero debemos de estar dispuestos a movernos en aquellas pequeñas cosas. El Señor le dio, ¿qué le dio a Moisés? Las tablas. Si usted sigue leyendo hasta el verso 18, usted se va a dar cuenta que Dios le dice, hey, todo ese pueblo allá abajo ya hizo una vaca y están terribles. Baje rápido, porque está fatal. Que Moisés baja con las 10 tablitas y él llega y se encuentra a este pueblo así, agarra, tira las 10 tablas, se rompen las tablas y Moisés vuelve a ayunar otros 40 días. De la tristeza que sentía por aquel pueblo, del dolor tan grande que se sentía.
Dios los acaba de sacar. Dios acaba de hacer grandes cosas y este pueblo bastaron unos pocos días para rebelarse contra Dios otra vez. Y Moisés intercede por el pueblo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés en el pueblo, allá arriba en el monte? Le dijo, si usted quiere, yo le cambio a este pueblo por uno mejor. Y Moisés amaba a ese pueblo. ¿Quién amaba a Moisés? A ese pueblo. Es como, voy a usar a Cristian de ejemplo. Es como que si Dios me dijera, no, no, voy allá, Cristian, no más. Si usted quiere, yo se lo mato y le mando uno mejor. Y yo le diga, yo no, no, morado, somos así. Algo así pasó, pero Cristian está terrible y de la tristeza yo entro en ayuno y en oración para que Dios perdone, para que Dios transforme esta vida, para que en otras palabras Dios no lo mate. Amor. ¿Sabe para qué sirve el ayuno también? Sirve para interceder por otros, aún por aquellos que no lo merecen. ¿Está oyendo? El ayuno también sirve como una medida de intercesión por aquellos que no lo merecen. Daniel capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Oración y ruego y en ayuno. Daniel. Ahora, ¿por qué Daniel estaba buscando a Dios? Porque las cosas no estaban bien. ¿Sabe? El pueblo estaba sufriendo, padeciendo. No le estoy hablando del primer ayuno que él hizo, le estoy hablando del capítulo 9 de Daniel. Porque hay personas que piensan que Daniel solo ayunó una vez. Diga conmigo, fueron varias veces que Daniel ayunó. No fue una vez, fueron varias veces. En su vida cristiana, usted va a tener que ayunar varias veces. Y por muchos motivos distintos. Usted va a ser movido por Dios para ayunar. Dice el verso 20, Daniel 9, 20, 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. ¿Qué va a pasar cuando yo ayuno? ¿Qué me da Dios? Diga entendimiento. ¿Qué produce el ayuno? Entendimiento. Usted quiere entender por qué está pasando eso, pero usted entiende. Métase en un ayuno, métase en oración y Dios, ¿qué le va a dar? Entendimiento. Usted ha leído la Biblia, pero usted no entiende. Usted sabe que Dios le quiere decir algo. Usted sabe que hay algo de Dios ahí para usted, pero usted no lo descifra. Métase en ayuno y en oración y lea cada día ese verso. Y dígale al Señor, Señor, revélame qué es lo que hay acá, qué es lo que tú quieres enseñarme a mí aquí. Entre en ayuno y en oración. Ahora, ¿sabe? Daniel estaba clamando porque no entendía por qué este pueblo estaba padeciendo, sufriendo. Dice el verso 23. Verso 22, perdón. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, que produce también la oración y el ayuno, que venga sabiduría y entendimiento. Verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. En otras palabras, apenas él decidió y empezó a ayunar y empezó a orar, dice Dios, yo voy a enviar la respuesta. Yo le voy a decir por qué está pasando lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Usted más tarde se va a dar cuenta, si sigue leyendo, que le enseñan una visión y le hablan de los 70 y le hablan de los 7 y todo esto es una profecía grandísima de la que no le voy a hablar ahorita porque ni alcanzaría el tiempo. Ahora lo que le trato de decir es que Dios le dio una revelación de una profecía que se le había dado a Jeremías. Y ahora él le dice, esto que está pasando es lo que está sucediendo ahora en este. Hoy en día, perdónenme la expresión, tenemos
mucha gente que vacila con esto de las profecías, que se volvieron charlatanes de esto de verdad, pero que sus vidas carecen de ayuno y de oración. Y la gente que ha tenido discernimiento de los tiempos, que ha tenido discernimiento de cosas por venir, han sido gente de mucho ayuno, de mucha oración. Si usted quiere discernir el tiempo, si usted quiere discernir qué es lo que está pasando, usted necesita ayuno y oración. Salmo 35, verso 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Está hablando el rey David que él oraba por personas enfermas. Estas personas enfermas era gente que ahora más bien le estaba haciendo la vida imposible a David. Y él decía, si yo más bien cuando ellos han necesitado, yo he ayunado por ellos. Porque el ayuno produce ese poder para sanar, ese poder para libertar, para poder creer en los milagros. Le hago una pregunta. ¿Hay alguien cautivo en su familia que usted diga, yo reconozco que hay gente en mi familia cautiva? Usted debería de entrar en este ayuno. Usted debería empezar a orar por ellos y decir, Señor, mi ayuno es porque yo creo que tú vas a romper toda cadena de esclavitud en la vida de este hombre, de esta mujer, de esta familia. Sabe, el ayuno quebranta cadenas generacionales de maldición. Rompa con eso, por favor. Anule eso. Hechos capítulo 9, verso 9 y 17. Verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, están hablando del apóstol Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? Esos 3 días que habla la Biblia, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, estaba metido en un cuarto en ayuno y en oración. Y Dios en ayuno y en oración le dio una nueva visión a Pablo, a Saulo, y le dijo, hey, va a venir un hombre. ¿Sabe? Hay gente que carece de la llenura del Espíritu, de una vida realmente llena del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a ayunar, cuando usted empieza a apartarse para Dios, la llenura, el refrescamiento del Espíritu viene. Déjeme decírselo una vez más. La vida cristiana es imposible de vivir si no bajo el poder del Espíritu Santo. Hay gente que vive su cristianismo como una montaña rusa. Sube y baja. Su vida no va en aumento, su vida no va en crecimiento, sino que su vida es una montaña rusa. Tal vez usted tiene 20 años de cristianismo, pero en una montaña rusa terrible. Déjeme decirle que su cristianismo debería de ir como la luz de la aurora que va en aumento cada día. Cada día más, cada día más, cada día mejor, cada día más fuerte, cada día más entendido. Y cuando llegan las canas, usted dice, Dios me ha hecho un hombre sabio, me ha hecho un hombre prudente, porque fui día a día como la luz de la aurora. Dígale que tiene al lado, tu cristianismo debe crecer. Este 2024, tú tienes que crecer, tienes que ser más fuerte, más sabio, más entendido. No puede ser que usted ore y diga, 1 minuto de oración, llevas en ese minuto 10 años, ya es hora de que puedas sostener una oración por largo tiempo, eres cristiano.
Tú practicas la oración constantemente. Es tiempo de que usted diga, ya tengo varios versos de la Biblia en mi mente porque al leer la palabra se han grabado en mí. Ya la palabra es vida en mí. Ya no necesito estar sacando tanto la Biblia porque de mi interior fluye ríos de agua viva. Los he introducido en mí. El ayuno le va a dar valor a usted, escuche esto. El ayuno le va a dar valor a usted para tomar decisiones que son difíciles. ¿Está oyendo? Esther capítulo 4, verso 14 al 16. Esther estaba arriesgando su vida al entrar a la presencia del rey Ahasuero sin ser llamada. Pero las circunstancias lo demandaban y el ayuno le dio el valor para hacerlo. Ella le dice a Mardoqueo, hey, vaya, ayunen y dígale a todo el pueblo que ayunen por mí, porque me voy a ir a jugar la vida por ustedes. Y ella fue confiando en que aquel ayuno tenía el poder suficiente para que Dios le diera el respaldo que ella necesitaba, que el pueblo necesitaba para ser salvos. La decisión no era fácil, pero ella dijo, yo sé que si el pueblo ayuna, yo sé que si el pueblo ora, me va a ir bien. ¿Tienes una decisión difícil que tomar? Ponla en este ayuno. Ponla en oración y vas a ver que vas a encontrar la fuerza para tomar esta decisión. El ayuno nos ayudará a oír y ser obedientes a su voz. Hechos capítulo 13, verso 1. Oye, estoy tomando algunos pasajes que hablan del ayuno. ¿Por qué tantos pasajes, pastor? ¿Quiere convencernos de que ayunemos? No, ese va a ser su problema después de hoy. Quiero mostrarle el poder que hay en el ayuno. Quiero mostrarle la herramienta que Dios dejó en el ayuno. Verso 13, verso 1 y 2. Capítulo 13, verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Y qué? Diga conmigo, ayunando. No, pero usted está en ayuno y no, acuérdese que hay que lavarse la cara y ¿verdad? No hay que, la gente no tiene que darse cuenta. Diga, en ayuno. Y si usted desayunó, imagínese. ¿Ah? Ahora, en ayuno dice, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando usted ayuna, Dios también va a dar dirección al ministerio, va a dar dirección a los líderes, va a dar dirección a las personas para que sepan a quiénes enviar, a quiénes no enviar, por dónde dirigir esto y por dónde no dirigirlo. El ayuno y la oración son necesarios para poder ser un líder, para poder ser alguien que dirige. Usted debe de ayunar, usted debe de orar para que sea el Señor el que dé la dirección y que no sea usted implantando sus ideas, sus creencias sobre personas que han creído en el Señor y que están a su lado. Termino con esto. Durante estos días les voy a enviar cada día una lista de oración para que usted pueda orar. Espere, por favor, en estos 5 días una activación de nuestra fe para recibir todo tipo de milagros. También espere una fortaleza en su mente para resistir tentaciones y la claridad para seguir avanzando y conquistando. Con la letra E vamos a hablar de activación de nuestra fe. Con la Y vamos a hablar del yelmo. Ya les dije, el yelmo es aquello que los soldados se ponían para proteger su mente. Cuando las mayores batallas espirituales, ¿sabe dónde se gestan? Aquí en la mente. La Biblia habla en Romanos capítulo 12, verso 1, 2, 3, de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento. Usted necesita orar. La U, vamos a estar orando por la unidad espiritual, la unidad familiar y la unidad ministerial. Vea, la unidad es necesaria para conquistar, para alcanzar cosas. Con la N vamos a hablar de negarnos a nosotros mismos. ¿De qué vamos a hablar con la N?
de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? Porque es la única forma en la que Cristo va a crecer en nosotros. Dígale que tiene al lado, hay que hacerle espacio a Dios. Entonces usted va a tener que sacar algunas cosas suyas para que Dios pueda entrar más en su vida. Y con la O vamos a hablar de la obtención de recompensas. ¿De qué vamos a hablar? Porque la Biblia dice que lo que yo hago en secreto Él lo recompensa. Por favor, si durante estos días usted empieza a experimentar milagros de Dios, usted ve el favor de Dios de alguna manera, en alguna medida, escríbame un mensaje y cuénteme lo que Dios está haciendo. Si usted dice, pastor, es que yo no le quiero contar a usted porque usted le cuenta a toda la iglesia. Podría ser, ¿verdad? Entonces usted me dice, pastor, se lo quiero contar solo a usted y yo no le cuento a nadie. Bueno, a mi esposa sí le voy a contar para que sepa, pero solo a ella. No le cuento a la iglesia. Me quedo con las ganas, pero no le cuento. Entonces, le digo esto porque yo quiero saber también lo que Dios está haciendo. A mí me anima mucho, creo que fue, sí, el hermano Vicente, por ahí anda, él me pasó y me dice un día estos, pastor, ve, aquí está mi guía de oración y mis horarios y todo para el ayuno. Y yo dije, buenísimo, buenísimo. Hay otros hermanos que me dicen, pastor, yo empecé a ayunar ayer, me dijo ahora un hermano acá también. Y yo digo, esto es bueno. Esto es bueno porque es Dios moviéndonos a esto. Si usted no había sido movido a ayunar, yo espero que esta enseñanza también le dé ánimo, le dé entendimiento sobre todo para hacerlo. Y es una buena oportunidad. El día jueves, que es el cierre del ayuno, ¿cuántos saben que cerramos el ayuno el jueves? El día jueves por la noche vamos a tener una conexión de oración y vamos a orar juntos para hacer el cierre de este poderoso ayuno. Invite amigos, invite personas. Yo estoy definiendo, no sé si hacerlo a las 8, a las 9 de la noche, no sé, quiero hacerlo a una hora donde todos podamos estar. No la he definido aún, pero estoy seguro que Dios nos va a dar dirección en estos días para hacerlo a una hora prudente. Yo les voy a compartir el enlace por medio de las redes para que todos puedan estar. Y ese mismo día invite a esas personas por las que usted ha estado orando también para que sean parte. Vamos a compartir la cena del Señor antes de irnos. Por favor, si